Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy continuaremos con metabolismo y nos vamos a adentrar en un ciclo que resulta clave, ya que es el eje central de lo que serían las rutas metabólicas del organismo. Con esto me refiero precisamente a lo que se denomina ciclo de Krebs. Este también puede tener otros nombres. Hay autores que lo manejan como el ciclo del ácido cítrico, hay otros que le denominan ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque como vamos a ver más adelante, durante toda la ruta se ven diferentes tipos de ácidos que tienen principalmente 3 grupos carboxilo, ¿no? De ahí el nombre. Sin embargo, la realidad es que el más práctico y el que más se usa en el ambiente médico es este de ciclo de Krebs. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque principalmente fue descubierto por el científico Hans Krebs, esto hablando del año 1917, es decir, aproximadamente más de 100 años, ¿no? Lo descubrió precisamente mediante la reacción en donde él se daba cuenta que una vez que se adentraban ciertos metabolitos para oxidarse, podemos ver el aumento en la concentración de ácidos tricarboxílicos como el citrato y el isocitrato, ¿sale? A partir de ahí siguieron las investigaciones y de hecho, como tal, la ruta del ciclo de Krebs le permitió a este hombre obtenerse un premio Nobel. Ahora sí, en cuanto a su función, el ciclo de Krebs nos va a permitir metabolizar oxidativamente el acetilcoenzima A. Esta molécula, que vamos a ver ya más adelante, nos vamos a dar cuenta que me permite generar cierta cantidad de ATP por medio de lo que serían la oxidación de dos moléculas que ustedes ya conocen. Son coenzimas reductoras, que ya hemos visto en videos pasados. En particular, hablamos de NAD reducido o NADH, así como FAD reducido, FADH. Estas dos coenzimas las vamos a estar generando constantemente en el ciclo de Krebs y mediante la unión, o mejor dicho, la relación que tiene este ciclo con el metabolismo en la cadena de transporte de electrones, nos vamos a dar cuenta que el ciclo de Krebs me va a permitir la generación de ATP mediante un proceso oxidativo. Esa va a ser su función. ¿Ok? Algo muy interesante y que siempre me gusta puntualizar cuando hablamos de rutas metabólicas es el compartimento de la célula en el cual se va a llevar esta vía. Hablando específicamente del ciclo de Krebs, vamos a tener que la vía se va a denominar una vía puramente mitocondrial, ya que todas las enzimas se encuentran embebidas en lo que sería la membrana interna o en su defecto están dentro de la matriz, es decir, en la parte más interna de mi organelo. Algo interesante, para poder iniciar con lo que sería el ciclo de Krebs es muy importante tener una concentración alta de acetilcoenzima A en la mitocondria porque este va a estimular para lo que sería la primera reacción del ciclo. El acetilcoenzima A lo vamos a obtener gracias a un complejo que se denomina complejo piruvato deshidrogenasa. Este complejo se compone a su vez de 3 enzimas que gracias a la participación de 5 coenzimas, es decir, 3 enzimas con 5 coenzimas y un sustrato que es el piruvato, me va a permitir mediante una serie de reacciones que vamos a ir detallando, producir esta molécula de acetilcoenzima A y una vez que ya se sintetiza, ahora sí se puede entrar como tal al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Importante, la piruvato deshidrogenasa no es como tal una enzima o un paso del ciclo, ya que se denomina un procedimiento previo o un requisito para poder entrar al ciclo de Krebs. De ahí pues vamos a tener que el objetivo principalmente de este complejo es transformar el piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, en una acetilcoenzima A que, si se fijan, únicamente tiene 2. Entonces esa descarboxilación va a ser clave para poder darme mi molécula como producto. Si nos adentramos un poquito más en este complejo, vamos a tener que existen ciertas relaciones, ya que al igual que el complejo piruvato deshidrogenasa, existen otros como el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y el cetoácido deshidrogenasa. Estos dos también comparten esta misma estructura y este mismo proceso, ¿ok? El primero de ellos vamos a ver que se encuentra de igual manera dentro de la mitocondria, es precisamente uno de los parteaguas del ciclo de Krebs, esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La otra, que es un complejo que vamos a ver un poco más adelante, está dentro de lo que sería el catabolismo de aminoácidos, ¿ok? Ahora sí, partiendo de lo que sería la conformación de mi complejo, yo voy a tener que el piruvato va a entrar a la enzima 1
también denominada piruvato deshidrogenasa en sí. Y se va a unir a lo que sería mi primera coenzima, que como pueden ver ustedes está abreviada con TPP. Esto hace referencia a la molécula pirofosfato de tiamina. Ojo, esto es lo que significa TPP, pirofosfato de tiamina. Y este TPP se va a unir con el piruvato aquí en E1 y si se fijan va a sufrir una descarboxilación. Es decir, uno de los carbonos del piruvato, en particular estoy hablando de este carbono que está conformando un ácido carboxílico, ¿verdad? Este se va a salir de la molécula en forma de CO2. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al resto de mi piruvato? Se va a unir al pirofosfato de tiamina y me va a formar una molécula que en conjunto se llama hidroxietil pirofosfato de tiamina. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues aquí justamente en uno de los vértices que tiene esta molécula cíclica vamos a tener que se unen tanto el carbono 2 como el carbono 3. Si se fijan, este carbono 2 estaba en su conformación cetónica, va a llegar aquí y como había ya un hidrógeno situado, bueno, lo va a aceptar, entonces en lugar de ser un grupo cetónico, pues va a ser un grupo hidroxilo, ¿ok? Mientras que el metilo de acá, es decir, el carbono 3, se va a mantener igual. ¿Qué es lo que sucede después? Estas moléculas van a ser transportadoras, ¿sale? Su objetivo es ir pasando el esqueleto de carbonos hacia las siguientes enzimas. El hidroxietil, si se fijan, va a llegar a E2, le va a ceder estos carbonos a otra coenzima que es el ácido lipoico. Sería mi segunda coenzima de la piruvato deshidrogenasa. Esta en particular va a recibir a mis carbonos y se va a transformar en una acetil dihidrolipoamida, ¿ok? Esto es dihidrolipoil. Era dihidrolipoilamida, luego si se fijan pasa a lipoamida y ahora sí la lipoamida es la que se encarga de recibir mi esqueleto de carbonos. Lo mismo, esta molécula va a seguir transportando los carbonos, ahora lo va a hacer mediante la participación de mi tercera coenzima, que es la coenzima A. Esta coenzima A, que está unido aquí a un grupo de azufre, va a recibir los carbonos y ahora sí yo voy a tener que se forma una molécula de acetilcoenzima A, que si se fijan va a obtener estos dos carbonos de mi vitamina anterior y únicamente le va a añadir la CoA aquí mediante un enlace con el grupo azufre. Sin embargo, esto no es todo, porque siempre es importante que las coenzimas se estén regenerando, así como el TPP entraba, se volvía hidroxietil TPP y luego cedía, bueno, pues esta coenzima, esta molécula se tiene que regenerar justo como lo hace aquí. Lo mismo con la lipoamida, para que ésta se regenere, porque una vez que el acetilo se va, esta va a quedar como dihidrolipoamida, va a tener dos hidrógenos ahí. Para que se pueda reiniciar y se pueda transformar en lipoamida, necesitamos la participación de mi tercera enzima, que es precisamente la dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿ok? Esta es E3 dihidrolipoil deshidrogenasa. Aquí se me pasó, el nombre de E2 se denomina dihidrolipoil transacetilasa. Lo que va a hacer esta E3 es prácticamente me va a oxidar la lipoamida, es decir, va a aceptar estos hidrógenos y lo que vamos a hacer va a ser transformar una molécula de FAD en una molécula de FAD reducido, ¿ok? Y también, para que este se pueda estar renovando, bueno, pues el FAD reducido le va a pasar los hidrogeniones al NAD y este se va a reducir. Aquí ya tenemos que entonces mi complejo tiene lógica. Les comenté que había tres enzimas, E1, E2, E3, ya están. Por otro lado, las coenzimas, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, que está en forma de lipoamida, ¿ok? Coenzima A, ahí van 3, FAD 4 y NAD 5. Ahora sí, todo tiene lógica y entonces tenemos una visión mucho más clara de la forma en la cual podemos transformar el piruvato en mi molécula de acetilcoenzima. Muy bien, ahora sí que entendimos de dónde procede esta acetilcoenzima A, podemos entrar a lo que serían las reacciones que nos van a formar el ciclo de Krebs. La primera de ellas, vamos a tener que mi oxalacetato, este compuesto de 4 carbonos, se va a tener que condensar con el acetilcoenzima A para formarme el primer ácido tricarboxílico, que es el citrato, ¿sale? Quien hace esta reacción es una enzima que se llama citrato sintasa. Por ahí van a escuchar que a lo largo de las vías van a haber tanto sintasas como sintetasas.
Una sintasa es aquella enzima que forma un producto sin la necesidad de utilizar algún fosfato de alta energía. En cambio, las que tienen sintetasas quiere decir que hay ahí una participación ya sea de ATP o de GTP. Y bien, ahora sí que aclaramos esto, pues precisamente esta citrato sintasa va a ser una de las enzimas reguladoras, ya que me va a permitir aumentar o disminuir la cantidad de coenzimas que se van a estar produciendo en todo el ciclo. Y bien, una vez que se forma el citrato con esta enzima, ahora vamos a pasar a lo que sería el segundo ácido tricarboxílico, que se denomina isocitrato. El isocitrato lo generamos por medio de la enzima aconitasa, que trabaja, digámoslo, en dos fases, ¿ok? En la primera, nosotros tenemos que sufre una deshidratación, es decir, al citrato le vamos a quitar una molécula de agua y se va a formar un compuesto que se llama cis-aconitato, ¿ok? A su vez, este cis-aconitato lo vamos a hidratar, es decir, le vamos a regresar esa molécula de agua que perdía, y entonces ahora sí que tenemos que se forma un isocitrato. Si se fijan, el isocitrato es un isómero, en particular es un isómero tipo D de mi citrato. Lo único que se hizo fue una modificación justo en el segundo carbono, ¿ok? Ahí está la modificación, como el OH y el hidrógeno cambian de lugar. Ese es el switch que se hace. De ahí en más, las estructuras son iguales. Vámonos a la siguiente enzima, es la isocitrato deshidrogenasa. Como dice su nombre, vamos a requerir la participación de coenzimas reductoras. En el caso, tenemos lo que sería el NAD. Si se fijan, entra en su forma oxidada, va a llegar a la enzima y va a salir en su forma reducida, es decir, como NADH más H. ¿Ok? Además, vamos a tener que se pierde el primer carbono en forma de CO2. El isocitrato es una molécula de 6 carbonos. Una vez que pasa por la enzima se convierte en alfa-cetoglutarato, que en su lugar va a tener únicamente 5 carbonos. Es decir, el carbono que se va a perder va a salir como CO2. Ahora, el siguiente es un complejo del que hablamos anteriormente, es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Les había comentado que tiene prácticamente la misma estructura de la piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Van a ser las mismas coenzimas, las mismas enzimas también. Recordemos que en esa piruvato deshidrogenasa yo usaba coenzima A. Aquí, de igual forma, voy a requerir el uso de coenzima A para poder convertir el alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A. Esta coenzima A va a tener una unión, si se fijan, aquí en el último carbono. Además, como es una deshidrogenasa, también requiere que el NAD que entraba oxidado se vaya a reducir. Vamos a ver que a lo largo de la vía, nuestro objetivo, nuestro fin va a ser precisamente generar coenzimas reducidas como el NAD. Vamos a ver más adelante que también se forma FAD. Esto con el objetivo de que una vez que se formen las coenzimas, estas pasen a la cadena de transporte de electrones y por medio de las reacciones que ya vimos, si no se han dado una vuelta, por favor, les sugiero que vayan a ver ese video de producción aeróbica del ATP para que quede más claro cómo es que el ciclo de Krebs va a estar abonando principalmente a la conformación de energía. Muy bien, una vez que se forma el succinil coenzima A, vamos a tener nuestra fosforilación a nivel del sustrato, porque yo voy a tener que la enzima succinil-CoA sintetasa, cuando hablamos de sintetasa, requiere los fosfatos de alta energía, me va a formar, y además de transformar el succinil-CoA en succinato, me va a formar una molécula de GTP, como aquí la vemos viendo, ¿ok? Ojo, si se trata de tejido hepático, va a ser GTP. En cambio, en corazón y en cerebro, vamos a tener que es ATP. De igual manera, el GTP y el ATP se pueden convertir porque, pues, a final de cuentas, ¿qué son? Nucleótidos, ¿ok? Sin embargo, lo que hay que entender es que aquí en este paso de la succinil-CoA sintetasa vamos a formar una molécula de fosfato altamente cargado. Eso nos va a atribuir también energía. Ahora sí, llegamos a lo que sería la succinato deshidrogenasa, ¿ok? Aquí hay un error. En lugar de tener la participación de NAD,
como en las demás reacciones, voy a tener que la coenzima que participa es FAD. ¿Cómo lo va a hacer? Va a entrar el FAD en su forma oxidada, llega a la enzima succinato deshidrogenasa y sale así, como FADH más H, es decir, se redujo. ¿Y eso qué me va a hacer? Si ustedes se fijan, voy a agacharme un poco, el succinato tenía un enlace simple entre un carbono y otro. En cambio, el fumarato ya va a tener este enlace doble, es decir, pierden los hidrógenos de los costados y entonces, forzosamente, este fumarato va a tener que hacer el doble enlace, mientras que el FAD, quien recoge los hidrógenos, sale en su forma reducida. Algo importante, esta enzima succinato deshidrogenasa vamos a ver que también participa, o mejor dicho, es parte fundamental de lo que sería la cadena de transporte de electrones. Yo les comenté que el complejo 2 se denominaba también succinato deshidrogenasa. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con esto? En realidad, esta enzima tiene ambas funciones, por lo tanto, en lugar de estar libre en la matriz mitocondrial como el resto de enzimas, esta digamos que va a estar embebida en la membrana de la mitocondria. Yo tengo mi membrana interna, membrana externa, este es el espacio intermembrana. Bueno, mi succinato deshidrogenasa va a estar así, embebida en la matriz y en la membrana mitocondrial interna. Esa es una diferencia que tiene esta con el resto de las enzimas que están dentro, digamos, de la matriz, de la matriz mitocondrial. ¿Qué sigue? El fumarato, por medio de la acción de una enzima que es la fumarasa, se va a hidratar. Vamos a agregar una molécula de agua. Su principal función es romper el doble enlace que me dejó aquí en la enzima. Lo rompe y yo tengo que mi nuevo compuesto que se forma es el malato. El malato ya vuelve a su estructura de enlaces simples, también tiene 4 carbonos. Llegamos al último paso. La enzima malato deshidrogenasa, con la ayuda de NAD, va a entrar, va a oxidar el malato y lo va a transformar en una molécula que habíamos visto al inicio. Si se fijan, a lo largo de estas enzimas nosotros hemos llegado al punto de regenerar el oxalacetato. Una vez que se regenera el oxalacetato, yo ya puedo volver a iniciar un nuevo ciclo de Krebs porque hay más acetilcoenzima A, la citrato sintasa hace su función y entonces esta vía se puede ir repitiendo. Antes de finalizar el video me gustaría hacer hincapié en las moléculas de NAD, FAD y GTP que se han formado. Si se fijan y contamos lo que sería toda la participación de las coenzimas reductoras, yo tengo que son 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FADH más H y una molécula de GTP. Esto nos va a ser sumamente útil para que en el siguiente video, cuando veamos rendimiento energético, podamos ver cuál es la cantidad de energía que yo formo por cada vuelta que doy al ciclo de Krebs. Por mi parte sería todo. Gracias por este video. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.